soy Joaquina Barrientos. Hola, soy Camila Delgado Velázquez. Hola, mi nombre es Krishna Mancilla. Mi nombre es Giselle Oliveros Bachman. Bueno, algunas características que tiene el trastorno de ansiedad generalizada es que las personas que lo padecen se preocupan constantemente por eventos de todos los días, pero cabe destacar que la preocupación relacionada a este trastorno no es por un evento en específico. También el trastorno de ansiedad generalizada puede variar de leve a grave. Cabe mencionar que las mujeres son 2 veces más afectadas por este cuadro que los hombres. Los criterios diagnósticos del TAC son A. Ansiedad y preocupación excesiva, que se produce durante más días de los que ha estado ausente durante un mínimo de 6 meses en relación con diversos sucesos o actividades. B. Al individuo le es difícil controlar la preocupación. C. La ansiedad y la preocupación se asocian a 3 o más de los 6 síntomas siguientes. Nota: en los niños solamente se requieren un ítem. 1. Inquietud o sensación de estar atrapado con los nervios de punta. 2. Fácilmente fatigado. 3. Dificultad para concentrarse o quedarse con la mente en blanco. 4. Irritabilidad. 5. Tensión muscular. 6. Problemas de sueño. D. La ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos causan malestar clínicamente significativo o deterioro de lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. E. La alteración no se puede atribuir a los efectos psicológicos de una sustancia. F. La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental, como es la ansiedad o la preocupación de tener ataques de pánico o en el trastorno de pánico, valoración negativa en el trastorno de ansiedad social, fobia social, contaminación u otras observaciones en el trastorno obsesivo-compulsivo, separación de la figura de apego en el trastorno de ansiedad por separación, recuerdos de sucesos traumáticos en el trastorno de estrés postraumático, aumento de peso en la anorexia nerviosa, dolencias físicas en el trastorno dismórfico corporal, tener una enfermedad grave en el trastorno de ansiedad por enfermedad o el contenido de creencias delirantes en la esquizofrenia o el trastorno delirante. Sobre las señales de alerta, las personas pueden experimentar una preocupación excesiva por hacer las cosas bien. Algunos síntomas físicos, los cuales son la fatiga, la tensión muscular, temblores, falta de aire, sudoración o náuseas, dolores de cabeza, agitación, entre otros. Sobre el tratamiento, se recomienda un tratamiento psicológico con técnicas de tipo cognitivo-conductual para la reducción y gestión de la preocupación y la recuperación de la funcionalidad de la persona. También ha demostrado su eficacia determinados psicofármacos, sobre todo los antidepresivos reguladores de serotonina, que se utilizan en función de la gravedad de los síntomas o la presencia de otros trastornos asociados, por ejemplo, depresión, de forma combinada con el tratamiento cognitivo-conductual. Por último, alguna observación que podemos hacer es que se desconoce la causa exacta del trastorno de ansiedad generalizada. Criterios diagnósticos del DSM-5. Criterio A. Presencia de obsesiones, compulsiones o ambas. Las obsesiones se definen por 1. Pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes y persistentes que se experimentan en algún momento durante el trastorno, como intrusas o no deseadas, y que en la mayoría de los sujetos causan ansiedad o malestar importante. 2. El sujeto intenta ignorar o suprimir estos pensamientos, impulsos o imágenes o neutralizarlos con algún otro pensamiento o acto, es decir, realizando una compulsión. Las compulsiones se definen por 1. Comportamientos repetitivos que el sujeto realiza como respuesta a una obsesión o de acuerdo con reglas que ha de aplicar de manera rígida. 2. El objetivo de los comportamientos o actos mentales es prevenir o disminuir la ansiedad o el malestar o evitar algún suceso o situación temida. Sin embargo, estos comportamientos o actos mentales no están conectados de una manera realista con los destinados a neutralizar o prevenir, o bien resultan claramente excesivos. Nota: los niños de corta edad pueden no ser capaces de articular los objetivos de estos comportamientos o actos mentales. Criterio B. Las obsesiones o compulsiones requieren mucho tiempo, por ejemplo, ocupan más de 1 hora diaria, o causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Criterio C. Los síntomas obsesivo-compulsivos no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o a otra afección médica. Criterio D. La alteración no se explica mejor por los síntomas de otro trastorno mental. Especificar. Con introspección buena o aceptable.
El sujeto reconoce que las creencias del trastorno obsesivo compulsivo son claramente o probablemente no ciertas o que pueden ser ciertas o no. Con poca introspección. El sujeto piensa que las creencias del trastorno obsesivo compulsivo son probablemente ciertas. Con ausencia de introspección, con creencias delirantes. El sujeto está completamente convencido de que las creencias del trastorno obsesivo compulsivo son ciertas. Especificar. El sujeto tiene una historia reciente o antigua de un trastorno de tics. Características. Los síntomas característicos del TOC son la presencia de obsesiones y compulsiones. Las obsesiones son pensamientos, imágenes o impulsos de naturaleza repetitiva y persistente. El individuo intenta ignorar o suprimir estas obsesiones o neutralizarlas con otro pensamiento o acción. Las compulsiones o rituales son conductas o actos mentales de carácter repetitivo que el individuo se siente impulsado a realizar en respuesta a una obsesión o de acuerdo con unas normas que se deben aplicar de manera rígida. La mayoría de los individuos con TOC tiene tanto obsesiones como compulsiones. La frecuencia y la gravedad de las obsesiones y compulsiones puede variar entre los individuos con TOC. Por ejemplo, algunas personas tienen síntomas de leves a moderados. Pueden pasar 1 a 3 horas por día obsesionadas o haciendo las compulsiones, mientras que otros que tienen casi constantemente pensamientos intrusivos o compulsiones que pueden ser incapacitantes. Señales de alerta. Contaminación, duda patológica, pensamientos intrusivos u otros patrones. Factores de riesgo. Factores genéticos, factores ambientales, ya sean infecciones, periodo premenstrual y posparto o eventos traumáticos psicológicos. Y por último, lesiones neurológicas que afectan los circuitos córtico-estriado-tálamo-corticales. Tratamientos. Tratamiento farmacológico, con antidepresivos serotoninérgicos como la clomipramina. Psicoterapia conductual y estimulación cerebral profunda. Observaciones. Es importante destacar que las obsesiones no son placenteras ni se experimentan como voluntarias. Son intrusivas y no deseadas y causan malestar o ansiedad en la mayoría de los individuos. A su vez, las compulsiones no se hacen por placer, aunque algunos individuos experimentan un alivio de la ansiedad o la angustia. Los criterios del DSM-5 relacionados a la fobia social mencionan que el miedo, la ansiedad intensa y la evitación dura típicamente 6 meses o más. Se presenta en una o más situaciones sociales en las que el individuo está expuesto al posible examen por parte de otras personas. Causa malestar clínicamente significativo o deterioro de lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Son desproporcionados a la amenaza real planteada por la situación social y el contexto sociocultural. Además, no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia ni a otra afección médica. Presentan miedo de actuar de cierta manera o de mostrar síntomas de ansiedad que se valoren negativamente por otro sujeto. Y si existe otra enfermedad, el miedo, la ansiedad o la evitación deben estar claramente no relacionados con esta. La característica esencial del trastorno es el miedo o ansiedad intensiva a las situaciones sociales en las que el individuo puede ser analizado por los demás. Cabe destacar que estas pueden variar en diferentes ocasiones. Teme a ser evaluado negativamente, juzgado y a ser rechazado. Algunas personas que presentan fobia social pueden mostrar paruresis, síndrome de la vejiga tímida. La evitación puede ser generalizada o sutil. A menudo tienden a sobreestimar las consecuencias negativas de las situaciones sociales. La fobia social impide actividades de ocio. Señales de alerta. En caso de que una persona tenga fobia social, puede presentar taquicardia, sudoración, problemas de tipo intestinal, enrojecimiento, trabarse con las palabras, temblores, dificultad para hacer contacto visual, en ocasiones les cuesta beber o comer, algunas personas evitan orinar en baños públicos, tensión muscular, mareos, dificultad para respirar, sensación que la mente queda en blanco, posturas excesivamente rígidas, hablar con voz sumamente baja y evita el trastorno de la fobia social se puede tratar con psicoterapias y farmacología. Ambos tratamientos son potencialmente igual de eficaces y en algunos casos es conveniente la combinación de ambos tratamientos, por lo que el tratamiento farmacológico tiene un inicio de acción más rápido, mientras que el tratamiento psicoterapéutico tiene un resultado más persistente en el tiempo.
Cabe mencionar que los objetivos del tratamiento de la fobia social son mejorar el funcionamiento psicosocial, eliminar las conductas de evitación, disminuir hasta extinguir la ansiedad de anticipación a las situaciones de exposición e interacción social y aumentar la calidad. 1. Al realizar este juicio de fobia social, se puede tener en consideración el contexto sociocultural del individuo. 2. El aislamiento social crónico puede provocar un trastorno depresivo mayor. 3. Este trastorno es comórbido con frecuencia con el trastorno dismórfico corporal, el trastorno bipolar y el trastorno de personalidad evitativa, lo que en niños es más frecuente la comorbilidad con el autismo y el mutismo selectivo. También tiene una edad de inicio entre los 8 a 15 años. Se puede decir que puede ocurrir en la primera infancia y en la edad adulta, joven y mayor. Cabe mencionar que las causas de la fobia social están relacionadas con un origen genético, junto a la influencia de factores psicosocial, ambiental y selectivo se presenta cuando un niño no puede hablar en determinadas situaciones, pero puede hablar muy bien en otras, y esta se presenta alrededor de los 5 años. Según el DSM-5, el mutismo selectivo se caracteriza por A. Fracaso constante de hablar en situaciones sociales específicas en la que existe expectativas por hablar, por ejemplo en la escuela, a pesar de hacerlo en otras situaciones. B. Alteración interfiere en los logros educativos o laborales en la comunicación social. C. La duración de la alteración es como mínimo de un mes. No limita al primer mes de escuela. D. El fracaso de hablar no se puede atribuir a la falta de conocimiento o a la comodidad con el lenguaje hablado necesario en las situaciones sociales. E. La alteración no se explica mejor por un trastorno de la comunicación, por ejemplo, trastorno de fluidez, de inicio en la infancia, y no se produce exclusivamente durante el curso de un trastorno del espectro del autismo, la esquizofrenia u otro trastorno psicótico. Criterios diagnósticos del mutismo electivo según la CIE-10. Se caracteriza por una selectividad marcada y emocionalmente determinada al hablar, de tal manera que en algunas situaciones el niño demuestra competencia en el lenguaje, pero fracasa en otras situaciones. El trastorno se asocia habitualmente con características marcadas de la personalidad que implican ansiedad social, aislamiento, sensibilidad o resistencia. Alguna de sus características es que los niños con mutismo selectivo hablan en su casa en presencia de sus familiares inmediatos y no hablan ni siquiera ante sus amigos más cercanos o familiares de segundo grado, como abuelos o primos. El trastorno suele estar marcado por una elevada ansiedad social. Los niños con mutismo selectivo a menudo se niegan a hablar en la escuela, lo que implica deterioro académico o educativo, ya que a menudo los maestros les resulta difícil evaluar sus habilidades como la lectura. Señales de alerta: timidez excesiva, miedo a la humillación social, aislamiento, apegarse mucho a otros, rasgos compulsivos, negativismo, pataletas o comportamiento controlador o negativista, en especial en casa. Poseen habilidades lingüísticas normales, pues este diagnóstico está asociado a un trastorno de la comunicación.